conecten. Está haciendo contacto con la internet. Ya estamos en vivo. Quiero ver. Perfecto. Excelente. Muy buenos días, hermanos. Muy buenos días. Como prometimos, estamos aquí esta mañana nuevamente. Estuvimos esperando por Chris, pero no nos ha podido comunicarse con nosotros. Y como ustedes saben, aquí está con nosotros Chris y él está siempre atento y listo para empezar. Solamente le dimos 3 minutos para él pueda acompañarnos y está con nosotros. Bienvenidos, hermanos, amigos, a este espacio de estudio bíblico profundo y reverente. Hoy nos reunimos con un solo propósito: exaltar a Cristo, abrir su palabra y comprender mejor el ministerio de su deidad, su encarnación y su gloria eterna. Es un privilegio contar con dos siervos del Señor que dedican su vida a servir y a enseñar y a guiar a otros en una relación más cercana con Dios. Para que conozcan un poquito más a Alexis. Alexis es un obrero médico misionero. Como ustedes lo ven ahora, él va a recibir unos pacientes hoy, después del programa, comprometido con la salud integral y el ministerio práctico del amor de Cristo. Es un quiropráctico, naturista y nutricionista y ha consagrado su conocimiento al servicio de los enfermos, ayudando no solo en la recuperación de la salud física, sino también a encontrar descanso espiritual en los brazos del Señor. Su misión es clara: sanar, restaurar y elevar el corazón de los que lo necesitan hacia el Señor. Ahora, Chris Aragon, como le digo, le dimos solamente 3 minutos para que arregle y entre, porque Chris no pudo entrar de Argentina, pero él es de Nicaragua. Él también nos acompaña. Nuevamente es Chris Aragon, y quien dirige el canal Salid de Ella, Pueblo Mío, un ministerio enfocado en el llamado final al pueblo de Dios. Chris es conocido por su amor y estudio profundo en énfasis de la verdad presente y su dedicación a la predicación constante. Cuenta con una aplicación, prácticamente está a punto de sacar otra, donde recopila materiales importantes para el estudio, incluyendo escritos, fundamentos de Elena G. de White, y se caracteriza por compartir contenido con muchos detalles y explicación continua. Su ministerio tiene como objetivo despertar conciencias, llamar a la fidelidad bíblica y preparar el pueblo para los tiempos finales. Cuando se termine esto, vamos a poner en la parte de abajo el link para que ustedes se puedan comunicar, y también el teléfono de Alexis. Vamos a empezar entonces con una oración, y vamos a pedir a Alexis que nos acompañe con la oración, y entonces arrancamos. Gracias, Alexis, por estar con nosotros. Y Chris. Bendiciones. Pues oramos. Eterno Padre, en este momento ponemos en tus manos cada persona que están viéndonos en vivo y los que nos estarán viendo, y ponemos en tus manos a la hermana Brenda y también a Chris, que está con nosotros. Que tu bendición, tu conocimiento y sabiduría pueda estar con cada uno de ellos. Y de todo modo, la misma oración que ha hecho Isaías, pues la queremos hacer en este momento, para que tú tomes carbón de tu altar, para quemar nuestros labios y también nuestras mentes, de manera que seamos listos para escuchar, obedecer y poner en práctica tu palabra, y sobre todo enseñarlo a otro desde el principio correcto, que es la predicación y también el ejemplo o el testimonio. Así que cada palabra, cada acto que se haga, que se diga aquí, que sea para la honra y la gloria de tu nombre, y ese ministerio pueda avanzar, y que cada miembro pueda encontrar palabra de vida para la vida eterna. Guía nuestros pasos, perdona nuestros pecados, favores que rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. En algún momento vamos a poner el número donde ustedes pueden llamar. Aquí ustedes ven el teléfono. Al final, si hay 2 preguntas, podemos tomar 2 preguntas. Pueden dejar su audio si ustedes quieren, o pueden llamar. Así
nuestros participantes pueden tomar una pregunta suya para los que están ahí. Pueden compartir también este link para las personas que están conectados. Entonces vamos con la primera pregunta. Tiene 10 minutos Alexis para hablar de cualquier cosa que tiene Dios en su corazón, en que le ha puesto en su corazón sobre este mensaje. Y después entramos con Chris 10 minutos. Y yo voy a estar tomando el tiempo. Cuando sean 9 minutos, yo les aviso para que se puedan alistar para terminar. Alexis, bienvenido nuevamente. Entonces tienes 10 minutos y es tu tiempo. Perfecto, pues muy buenos días una vez más, queridos hermanos, amigos que nos ven, que la paz y la bendición de Dios esté con cada uno de ustedes. En esta mañana estaremos hablando de un tema de vital importancia, la plenitud de Cristo, su encarnación, su humillación y sobre todo su exaltación. A la verdad, la mayoría de nosotros cuando nos toca hablar de Cristo, uno se emociona, ve que tantas cosas maravillosas y sacrificio que Cristo ha hecho por nosotros, eso es inigualable, no hay forma que las palabras puedan expresar. Pero hay un capítulo en Isaías que puede hablarnos de las tres cosas, de los tres puntos que hemos de hablar en esta mañana. Por ejemplo, vamos a hablar en Isaías capítulo 53, donde vamos a resaltar esos tres puntos que es la encarnación del Hijo de Dios, la exaltación y su humillación. El verso dice lo siguiente: ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, y lo veremos más sin atractivo. Estamos viendo la encarnación de un hijo de Dios que no tiene ese mismo privilegio que tuvo David, que era hermoso de buen parecer. Isaías está diciendo aquí que Jesús no es de ese buen parecer que tuvo David. Sin embargo, sabemos también que él se encarnó, va a nacer en una familia que tenía que ganar la vida día a día. José y María, hasta donde se han hecho los estudios, no es una familia pudiente. Tampoco Jesús tenía todos esos privilegios, sino tenía que ganarse el día a día, porque sabemos que José era un carpintero y María ama de casa. O sea que en el tiempo antiguo sabemos que eso no eran los mejores trabajos o los mejores pagados. Sin embargo, en esa encarnación que toma Cristo, a pesar de la naturaleza tan caída que ya vivía la humanidad, pues él dio lo mejor de sí como humano, pero podemos ver que adentro de todo como él se ha tratado, cómo se desarrolló, tuvo la mejor educación. Así que vamos a seguir desarrollando en ese verso, se encarnó y dice, vamos a ver la parte donde nosotros lo rechazamos. En el verso 3 y dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Eso es una parte tremendamente triste, donde usted tiene a alguien que viene a entregar su vida por ti, se sacrifica por ti. Sin embargo, esa persona no tiene su atención o la atención de la persona que por las cuales o por los cuales que va a sacrificarse. Sin embargo, Jesús, ya que tenía una misión específica, no le importó lo que la humanidad pensara de él, sino que él, a lo más que le importó a él es la misión que el Padre le dio y sobre todo la decisión que tomó para venir y rescatar la raza humana. Y sigue diciendo, ciertamente el verso 4 de Isaías 53, llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores,
y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Wow. Cuando vemos a alguien que deja todo, que dispone su vida para poder rescatar otras vidas, nosotros sabemos que es algo que es tremendo. Aquí tenemos un autor tremendo que se llama Juan Bosch, dice, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Cristo fue más allá de eso, sirvió a la humanidad desde la vida de él, entregando hasta la última gota de sangre. Pero aún así, en el verso 7, aún angustiado, afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado a matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¡Wow! Tremendo. Mansedumbre. Ok, nosotros estamos viendo que Jesús es humillado en la cruz, maltratado, vilipendiado, sacrificado y sobre todo abandonado. Pero ese Jesús se mantuvo firme y fiel. Pero la parte más tremenda dice en el verso 10 y 11, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Ahora viene la exaltación, la satisfacción. Verá el linaje, vivirá por largos días. Y la voluntad escuchen bien esa partecita, y la voluntad del Padre, la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. O sea, independientemente a todas las cosas que haya pasado, pues el verso 11 dice, verá el fruto de la aflicción de su alma, quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo a mucho y llevará la iniquidad de ellos. Verso 12, por tanto yo daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo llenado el pecado de mucho y orado por los transgresores. Tremendo. Nosotros estamos hablando de la humillación, como Jesús fue humillado. Su encarnación tomó el cuerpo de nosotros cuando ya había 4,000 años de pecado, de degradación. Pero lo mejor de todo, él fue exaltado por el Padre y él va a sentirse satisfecho cuando nos vea a cada uno de nosotros a pesar de los pesares, y entonces pueda decir, bendito de mi Padre, entre en el reino que yo he preparado para cada uno de ustedes. Así que, mis queridos hermanos y amigos, nosotros tenemos un personaje inigualable, un personaje que ha dado todo por el todo y nos va a entregar la victoria de poder contar con la salvación. Así que Jesús, en todo lo que ha hecho desde su nacimiento, desde su perspectiva humana, a pesar de las dificultades, a pesar de las limitaciones, él fue 100% correcto, 100% perfecto. Así que ahí en esa mera introducción sabemos que Jesús, como hijo de Dios, ha ganado la victoria en plenitud como hijo de Dios en la manera espiritual, en la manera carnal, para restaurar el error de Adán y sobre todo nos exaltará. Cuando Jesús va a subir después de haber muerto, resucitado, llega el momento que va a ascender.
cuando todas esas nubes bajaron, sabemos que las nubes eran todos esos ángeles, y le dijo y le prometió que él iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. O sea que sabemos que el que venciere, como dice Apocalipsis, le daré a sentarse a la derecha, a la diestra de mi Padre. Jesús venció y está ahora en el lugar santísimo intercediendo por cada uno de nosotros. Así que muy pronto esa obra tan perfecta va a tener su culminación cuando Él diga, consumado es, para terminar toda esa obra de sufrimiento, y Él regresará en gran gloria para pagar cada cual según sus obras, que sean buenas, que sean malas. Así que, ¿cuál es el lugar que estará ocupando Jesús en tu vida? ¿Cómo tú estás tomando su humillación? ¿Cómo tú estás tomando su encarnación, que se despojó de todo para estar con nosotros? ¿Y cómo tú estás ayudando a que Él pueda glorificarse en ti? Porque según Isaías dice que Él verá los frutos de su trabajo y se sentirá satisfecho. Amén. El propósito de Jesús en esta mañana es sentirse satisfecho en ti y en mí. Y sobre todo, luchemos cada uno de nosotros para que Cristo sea el centro de nuestra vida y tengamos la oportunidad de ser tal como Él es, santo. Dios nos bendiga y estamos pendientes a que cada día seamos como Él y que Cristo sea exaltado en nuestras vidas. Amén. Gracias por respetar el tiempo, Alexis. Y ahora tiene Chris 10 minutos también para tocar del tema. Bienvenido, Chris. Gracias por aceptar esta rápida invitación. Bueno, muchas gracias. Sí, gracias por la invitación. Gracias, hermano Alexis. Lo que estás presentando realmente está muy interesante. Pero yo quisiera presentar otro punto de vista sobre la encarnación de Cristo, y me parece que es importante porque es algo que no se está explicando a la gente. ¿Cierto? Jesús vino, nació, se hizo hombre, pero me parece que hay un punto acá que cuando se ignora, entraríamos precisamente a una doctrina pagana en la cual yo la conozco como reconocido, proviene de la Media, por Agustín de Hipona, ¿verdad? Me gustaría primeramente basarme en la Biblia y por qué es importante ver este punto. Me gustaría ir a Mateo capítulo 1, 23, que dice: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Hablando un poco de la encarnación, la palabra Dios con nosotros no es lo mismo decir Dios entre nosotros. Porque si nosotros decimos Dios entre nosotros, tendríamos un problema con la encarnación de Cristo. Ahora, para entender la encarnación de Cristo tenemos que entender quién era Él antes de venir. Era igual a Dios en toda su plenitud, de la misma sustancia y naturaleza. ¿Por qué la encarnación de Cristo es importante en la actualidad? Porque solamente así podremos saber en qué sentido Cristo se simpatizó con la raza humana. ¿Ok? Ahora, cuando yo me vengo precisamente a Proverbios capítulo 8, versículo 30, nosotros encontramos lo siguiente: con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solas delante de él en todo tiempo. Esto precisamente encaja perfectamente con lo que dice Juan capítulo 1:1, para entender primero esto. Juan capítulo 1:1. En el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Desde el principio estaba con Dios. O sea, cuando nosotros analizamos el versículo 1, dice, y el verbo era Dios. ¿Qué significa eso? Algunas personas suelen pensar que la exaltación de Cristo se da cuando es glorificado después de su resurrección. Pero la Biblia no dice eso. Claramente se exaltó, pero Cristo ya había sido exaltado antes de venir a la tierra. De hecho, nosotros podemos encontrar
en Proverbios 8:30 como Cristo y la relación de su Padre en ordenar todo lo que hoy nosotros conocemos. Pero si nosotros venimos a Miqueas capítulo 5:2, dice acá, pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá. Parece que se... Chris, ¿nos escuchas? Parece que el internet está fallando de él. Sí. Le voy a mandar un mensajito que se cortó. Si puede entrar otra vez. Vamos a ver si puede entrar en un segundo nuevamente. Vamos a esperar un ratito, hermanos, por favor. Se quedó en 3 minutos. A ver si puede entrar. Le voy a dar una llamadita a ver si él puede entrar ya o sepa que se cortó. O creo que ya está de vuelta. Ya está de vuelta. Lo que pasa es que hubo bajones de luz y se me está yendo el internet, no sé por qué. Gloria a Dios, estamos Entonces, juntos. bueno, sigamos entonces. Entonces, reconocer a Cristo como Dios es lo que nos lleva a nosotros a reconocer a Cristo como hombre. Emmanuel, Dios con nosotros, es simplemente ser nosotros, no entre nosotros, tomar nuestra propia naturaleza humana. Ahora, aquí hay un problema porque decir de que Cristo tomó nuestra naturaleza equivaldría a decir que tomó también nuestras pasiones, nuestras inclinaciones. Y suele pasar de que está la idea de la doctrina prelapsaria o la doctrina poslapsaria. La doctrina prelapsaria es aquella que enseña que Cristo vino con la naturaleza de Adán antes de la caída. Se demigró precisamente, su corazón se torció. Ahora, ¿en qué condición Cristo vino hacia la raza humana? Cuando nació en Belén, ¿en qué naturaleza nació Cristo? ¿Naturaleza antes del pecado o naturaleza después del pecado? Cristo fue tentado en todo como nosotros, fue tentado en las pasiones sexuales, fue tentado a ceder al alcohol, sí. La verdad de las cosas es que cuando nosotros empezamos a analizar, si nos vamos a Hebreos capítulo 2, versículo 14-18, dice lo siguiente. Así que, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Qué significa participar de carne y sangre? Ser un ser humano. Ahora, el ser humano, cuando Jesús nació, el ser humano ya estaba con naturaleza humana caída. Es cierto que podemos hablar de la encarnación de Cristo, que vino, si hizo nosotros, y etcétera, pero si nosotros no especificamos qué tipo de carne fue la que tomó, podemos precisamente descuidar o entender si Cristo simpatiza con nosotros. Y claramente, si Él simpatiza con nosotros, es porque realmente se hizo nosotros, Dios con nosotros. ¿Ok? Ahora, cuando venimos a Romanos capítulo 8:3, dice lo siguiente. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su hijo en semejanza de carne de pecado. Ahora, es importante entender que la palabra carne de pecado se está refiriendo precisamente a la naturaleza humana caída, carne de pecado. Si Cristo tomó la naturaleza de Adán ante la caída,
no podría entonces simpatizar con nosotros, no podía saber qué es una tentación. Hablando de en todo el sentido de la tentación, en sentir realmente el peso de la debilidad de la carne. Claramente no podría sentir. Y a causa del pecado, condenó el pecado de la carne. Ahora, ¿cuál era el problema y de dónde viene la idea de que Cristo no tomó una naturaleza humana como la nuestra o esta naturaleza realmente que necesita el plan de redención, el poder de Cristo para poder vencer el pecado en la carne? Esa idea viene de Agustín de Hipona. Agustín de Hipona sostenía de que Cristo no podría haber venido en naturaleza humana caída después del pecado, porque si fuera sido así, si fuera sido de esa manera, Cristo tendría que haber pecado. Pero una de las cosas en la cual Cristo se hizo distinción entre él y la raza humana era que Cristo decidió no pecar, ¿ok? No nacer en naturaleza humana caída, porque la doctrina de Agustín de Hipona enseña de que nosotros nacemos con el pecado original de Adán, por ende dejar de pecar es una imposibilidad, algo que es totalmente ilógico, ya que Pablo decía en el Nuevo Testamento, todo aquel que permanece en él no peca. Ahora, cuando nosotros entendemos esto, entonces entendemos cómo Dios se acerca a la raza humana, cómo Dios puede simpatizar y comprender nuestras debilidades. Y ahí donde se da la promesa para poder vencer, donde Adán cayó. Cristo venció donde Adán fracasó claramente. Ahora, cuando nosotros vamos a ver en Isaías, que fue lo que mencionó el hermano Alexis, angustiado, afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y todo el sufrimiento que pasó Cristo, no era una naturaleza humana antes de la caída, ¿sí? Sino una naturaleza humana después de la caída, como decía Hebreo, carne de pecado. Esto es importante. Porque entonces, si Cristo no tomó naturaleza humana caída, ¿cómo entonces podría ser nuestro abogado, nuestro sumo sacerdote? ¿Cómo podría presentar sus heridas en sus manos, como diciendo, yo fui uno con ellos? Yo sé que es ser tentado. Y pasa que cuando uno realmente vive en este mundo, sufre precisamente el peso del pecado, la culpabilidad y las tentaciones y todo lo que la carne en sí conlleva, ¿no? Y me parece a mí importante entender su naturaleza humana o carne, o la naturaleza que tomó con nosotros, porque de esa manera nosotros podemos entender mejor el plan de redención. Si Cristo es Dios entre nosotros, tendríamos que decir entonces que Cristo solamente vino de una manera. Ah, no se escucha. Un minuto, ok. Entonces, si luego venimos a ver, nuestro Salvador Jesucristo nos promete que estará con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Por qué nos promete estar con nosotros hasta el fin del mundo? ¿Por qué Jesús puede simpatizar con nuestros pecados? Aparte de que fue glorificado, llevó la victoria y es guardar la ley de Dios, que es algo que realmente Jesús quiere que nosotros hagamos, ¿no? Quiere que nosotros hagamos. Ahora, si nosotros analizamos, para ir terminando, si nosotros analizamos esta secuencia de citas que he mencionado, si nos sentamos a ver precisamente en qué naturaleza Cristo vino, nosotros podemos tener un gozo en nuestro corazón. Podremos venir en confianza a Cristo. Podremos pedirle todo al Padre en el nombre de Jesucristo y podemos confiar de que Jesucristo, en el cual se encuentra en el lugar santísimo, puede simpatizar con nosotros. Amén. Amén. Muchas gracias, Chris. Entonces vamos a la primera pregunta para que cada uno tiene 10 minutos para contestarla, a pesar de que ya han tocado un poquito esto. Entonces, Alexis, ¿cuándo tomó Jesús la plenitud del Padre? Tenemos Colosenses 1:19, Colosenses 2:9, Juan 3:35-34. Comenzamos estableciendo el fundamento de quién es Cristo desde la eternidad en la encarnación, cuando tomó Cristo la plenitud del Padre según la Biblia. Tu tiempo, 10 minutos. Según la Biblia tenemos
unas citas que están súper claras. Por ejemplo, Colosense 1:19 dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Y tenemos también en Colosenses 2:9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y también tenemos a Juan 3:34-35, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado a su mano. Y tenemos a Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Partiendo desde ahí, nosotros tenemos que entender que Jesús, mucho antes de la creación del mundo, ya era uno con el Padre. O sea que tenía la plenitud porque es el verbo. Si nosotros llevamos el término verbo en una frase, en una oración, o sea que ahí está diciendo que es la mano ejecutora de la voluntad de Dios, porque el verbo era con Dios y el verbo es Dios y el verbo se hizo carne y el verbo habitó entre nosotros. Entonces la plenitud divina, pues, Cristo siempre desde que nosotros, como podamos decir, desde que engendró o después que salió del Padre, desde todo eso podemos decir que Jesús estaba plenamente en el Padre y tenía la plenitud del Padre. Nosotros no podemos dividir ni tampoco proyectar de que Jesús se hizo pleno después que murió o resucitó, se glorificó. Partiendo desde las Escrituras, sabemos y entendemos que Jesús era Dios. Juan lo dice, que el verbo era Dios. Ese contexto está en el tiempo pasado. No está diciendo que en la creación Dios hizo a Jesús para que él ejecutara los planes. O sea que desde siempre era Dios y tenía la plenitud de Dios. Y nosotros podemos tener todas esas pruebas cuando vemos el mismo Jesús cuando se presenta y los fariseos querían una manera de acusarlo. Dijo, pero usted está blasfemando. Siendo hombre, quieres hacerte pasar por Dios. Porque él se hacía pasar por Dios. Es el simple hecho que él estaba perdonando el pecado de ese hombre que estaba paralítico. Entonces dice, pues bueno, ¿qué mejor decir? ¿Tus pecados son perdonados? O decir, toma tu lecho y anda. Entonces, partiendo desde ahí, Jesús desde siempre tenía la plenitud del Padre, porque plenitud es algo que sea lleno, que tiene la misma capacidad, el mismo poder, que ocupa el mismo espacio. Entonces, partiéndonos desde ese cuadro, podemos decir que Jesús siempre tuvo la plenitud del Padre. Ahora bien, en el plan de redención, tenemos un escenario que agradó a Dios. Cuando Jesús se encuentra en el Jordán, Juan el Bautista dice, apunta a Jesús, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, se acerca y le toca el bautismo. Entonces Cristo se bautiza y nosotros sabemos que de repente sale una voz desde el cielo, la voz del Padre, que dice, he aquí mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Aparte de ser pleno,
de haber salido de los senos del Padre, de tener la misma característica que Él, pero aún así siendo Dios, entonces se le complació a Dios en ser un hijo obediente. No es un hijo contumaz que sale del Padre, hace la voluntad de Él y avergüenza al Padre, sino ese hijo era un hijo 100% obediente y le dio el placer al Padre de haber tenido un hijo, aún no necesitando en un bautismo, pues accedió a bautizarse como si fuese un pecador, simple y llanamente para hacer la voluntad del Padre. Partiendo desde el ángulo humano, podemos decir que encuentra la plenitud divina o del Padre en la obediencia, aún haber tenido las tentaciones o todas las cosas que tiene el ser humano, por ejemplo, la degradación, que por ejemplo, la tendencia al pecado, pero aún así Jesús venció todas esas debilidades y entonces obedece total capital a la voluntad del Padre. Entrando ahí, nosotros podemos decir que siempre Jesús ha estado en la plenitud, pero humanamente ha logrado esa plenitud es en la obediencia, porque cuando nosotros vemos a Jesús en el Getsemaní, con esa situación que Jesús nunca se registró que Jesús había orado 3 veces en la Biblia por otra cosa. Ahí, cuando la carne humana ataca, duele, sufre, no quiere morir o resiste a la obediencia, ahí vemos a un Jesús que entonces pone la voluntad del Padre por encima de la de Él, diciendo: Padre, si es posible, pasa de mí esa copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la suya. Cada uno de nosotros que tenemos hijos, sabemos que eso es una gloria para el Padre, es una satisfacción para el Padre ver que su hijo se está comportando bien, y no es solamente bien, o sea que está dando más de lo que uno pide. Uno siente de que eso es lo mejor que le pudo haber sucedido. Entonces, en el plan de redención, en conclusión, podemos decir que Jesús encontró la plenitud en el Padre por vía de su obediencia, de poner el plan de redención, la voluntad del Padre, por encima de la de Él. Es cuanto. Amén, gloria a Dios. Gracias, Alexis. Y vámonos entonces con Chris. Tiene 10 minutos nuevamente. La pregunta es: ¿cuándo tomó Cristo la plenitud del Padre? Y comenzamos estableciendo el fundamento de quién es Cristo desde la eternidad de la encarnación. ¿Cuándo tomó Cristo esa plenitud del Padre según la Biblia? Chris, es tu tiempo, 10 minutos. Gracias. Bueno, la plenitud del Padre, Cristo siempre la ha tenido. ¿Ok? Claramente la Biblia lo presenta. Lo que está en juego aquí es que eso es importante. La plenitud que tiene Cristo lo hereda de su Padre. Hay palabras en las cuales debemos de explicar. Vamos a Colosenses, que es lo que citó el hermanito Alexis. Dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. No dice el primero en ser creado, sino el primogénito. O sea, armoniza perfectamente con 1 Corintios 8:6. Para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios, el Padre, cual proceden todas las cosas, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Ahora, Cristo es la imagen de Dios invisible. Cristo obedece a su Padre, tiene toda la plenitud del Padre, claramente, pero la pregunta es: ¿cuándo Cristo llega a tener la imagen del Dios invisible? ¿Cuándo Cristo obtiene la plenitud del Padre? ¿Cierto lo que dice el hermanito? Cristo tiene la plenitud del Padre, pero hay que ver cuándo es que obtuvo eso. Ya que la mayoría de la gente dicen que Cristo nunca tuvo un principio y siempre ha estado con el Padre sin principio. Pero eso llegaría a contradecir la relación que tiene tanto el Padre con Cristo. Vamos a ir
a ver en Salmos, vamos a ver cuando Cristo fue la misma imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. En el Salmo capítulo 2, versículo 7 dice, ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Esa palabra hoy no especifica la Biblia cuándo, pero sí asegura de que fue engendrado por Dios. Eso es importante. Ahora, ¿fue engendrado en el momento de María? ¿Se refiere al engendramiento de Cristo cuando nació en Belén? La verdad las cosas es que no, por el simple hecho, como había dicho anteriormente, en Miqueas capítulo 5:2, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor de Israel. Aquí tenemos un engendramiento, claramente, el nacimiento de Cristo. Pero cuando empezamos a analizar las demás palabras que dice, y sus orígenes son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero que yo sepa, al principio, sus orígenes de Cristo no comienzan cuando nace en Belén. Claramente que no. Eso tiene que referirse en algún momento de la eternidad. Ahora, ¿la eternidad tiene principio? Claramente que no. La Biblia no nos ha revelado en qué momento de la eternidad y tratar de investigar cuándo fue en la eternidad es totalmente imposible, ya que Dios es eterno. ¿Ok? Hablando de Dios el Padre. Ahora, lo que yo puedo entender acá, haciéndolo en un lenguaje actual para poder entender, y sus orígenes son desde el principio, desde los días de la eternidad. Lo que me quiere decir aquí que Cristo tuvo un origen en algún momento de la eternidad, Cristo tuvo un principio. Entonces, ¿qué significa ese principio? Salmo 2:7. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú y yo te he engendrado. Esa palabra yo te he engendrado tiene que ver mucho con esto. En algún momento de la eternidad, Dios el Padre engendró a Cristo, basándonos a esto. Si una persona me dice, no, ahí no se refiere a eso, pues aquí sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. En ese momento, Cristo, que fue engendrado al Padre, obtiene la plenitud del Padre, como diría Colosense. Él es la imagen del Dios invisible, desde ese momento. Ahora, si nosotros pensamos que Cristo nunca tuvo un principio, entonces la relación de Dios el Padre y Cristo es totalmente una mentira para la raza humana. No es una relación del Padre con Cristo. Cristo obedece a Dios el Padre porque lo reconoce como su Padre. También tuviéramos otro problema. 1 Corintios 8:2, 1 Corintios 8:2, perdón. Para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios, el Padre, por medio del cual son todas las cosas. O sea, para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios, el Padre, por medio del cual proceden todas las cosas. La palabra procede en todas las cosas equivale todo. Hasta Cristo mismo procedió del Padre. Si Cristo no procedió del Padre, entonces no todas las cosas procedieron de Él. En ese momento en el cual Cristo procede del Padre, obtiene la plenitud de su Padre. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a ver acá, en Juan 14:28, dice, oíste que yo os dije, me voy y vendré a vosotros, si me amareis os regocijareis, porque yo voy al Padre. Cuando Jesús dice voy al Padre, no está diciendo simplemente un título, es realmente reconociéndolo como su Padre. Si Cristo realmente ha tenido precisamente toda la plenitud sin ningún principio de existencia, entonces no podría decir ya que el Padre es mayor que yo. ¿En qué sentido el Padre sería mayor que Cristo? ¿O llegó a ser mayor el Padre cuando Cristo estaba en carne? Esto es totalmente contradictorio. Ahora, en Juan, nosotros encontramos en Juan, capítulo 5, versículo 26, versículo 29, que dice lo siguiente. Pero vamos a ver la primera línea. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, esto sí enfatiza a Dios el Padre como no teniendo un principio. Por eso yo enfatizo que está bien que Cristo ha tenido la plenitud del Padre eternamente, pero hay que ver en qué momento de esa eternidad Cristo llegó a ser eternamente. No siempre fue eternamente con el Padre, ya que el Padre es mayor que Él.
Y si Cristo es sin principio con el Padre, entonces el Padre no le hubiera dado vida en sí mismo. El darle vida en sí mismo equivale precisamente a darle una eternidad a Cristo. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Así que para lo que yo estoy leyendo, puedo entender de que Cristo, al tener toda la plenitud del Padre, es en el momento que fue engendrado. ¿Lo tiene? Sí, claramente hablamos que lo tiene. Pero ¿cuándo fue que se dio? Fue en el momento de su engendramiento. Por eso nosotros encontramos en Proverbios la relación tan íntima que tiene tanto Cristo con su Padre. Con él estaba yo ordenándolo todo y era su delicia de día en día, teniendo horas delante de él en todo tiempo. Y si nosotros entramos en materia para saber si Cristo realmente tuvo un comienzo, tendríamos muchas cosas de qué hablar, en la cual no vamos a hablar ahorita. Ahora, la palabra unigénito, siendo Cristo el unigénito del Padre, nosotros entendemos que la palabra unigénitos en griego sería monogenes, que es algo singular, único, genos, descendencia, propiamente singular, único, o sea, literalmente el único. No hay otra persona como Cristo que tenga esa inmortalidad como la tiene Dios el Padre. No hay otra persona que pueda dar vida, así como Cristo lo puede dar, ¿no? O sea, hablando después de Cristo, claramente tenemos al Padre en el cual se la dio a Cristo, ¿cierto? Así que, haciendo un resumen de esto, la relación de Cristo y su Padre, al obtener toda la plenitud de su Padre, es en el momento cuando Cristo fue engendrado de su Padre en algún momento de la eternidad. Porque si alguien me puede decir, no, pero es que eso es incorrecto, Chris, porque Cristo siempre ha sido con el Padre y siempre ha existido. Entonces, ¿por qué el Padre es mayor que él? ¿Por qué el Padre le dio vida en sí mismo cuando él ya la tenía? Y ese dar vida en sí mismo no equivale cuando Cristo resucita de los muertos, sino mucho más antes. ¿Por qué Miqueas 5.2 habla de sus orígenes son desde los días de la eternidad? Y ojo con eso, porque cuando vas a ver, Cristo mismo lo iban a matar porque se hacía igual a Dios, porque la gente decía, ¿cómo tú siendo hombre te haces igual a Dios? En el sentido de que Cristo decía que era hijo de Dios. Por eso lo quería matar. Cristo no estaba insinuando yo soy hijo de Dios, pero no lo soy. Un minuto. Realmente sí demostraba a Cristo que era hijo de Dios. Así que la relación que hay tanto el Padre con Cristo es una relación tan íntima como un padre y su hijo. Así que para saber cuando Cristo tiene toda la plenitud del Padre, siendo la misma imagen, como dice Colosense, Él es la misma imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Eso hay que verlo en el momento cuando Cristo fue engendrado de su Padre. En ese momento es que recibe toda la plenitud de lo que estamos conversando hoy. Amén, gloria a Dios. Gracias, Chris, por también cumplir el tiempo. La segunda pregunta sería, ahora estamos entrando al misterio de la encarnación. La Biblia dice que Cristo se despojó. ¿De qué exactamente se despojó y qué recibió de vuelta con mayor honra después de su victoria? Chris, hoy es tu tiempo. No sé si tienes, yo sé que has entrado en último segundo. Tú me dices, ¿estás preparado? Ok, perfecto. Okay, Vos me estás citando Filipenses capítulo 2, 16 y 11, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Perfecto. Perdón. Ok, esto es importante. ¿Cristo es Dios? Sí, claramente es Dios. Cuando nosotros venimos a Proverbios, capítulo 1, Proverbios capítulo 1, a ver. Y esto es Proverbio. No, Hechos, perdón. Hechos, capítulo 1, 8. A ver si es este. No, Hebreos, capítulo 1, 8, perdón. Hebreos, capítulo 1, 8. Dice lo siguiente. En cambio al Hijo le dice, Dios, tu trono es eterno y para siempre, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Es cierto,
¿Cristo es Dios? Sí, claramente. Pero hay que hacer una separación en esto. Cristo es Dios no porque sea Dios el Padre. Claramente que no. Cristo le dice a su Padre, cuando resucitó, venían a encontrarlo, él decía, no me toques porque subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. O sea, Dios nunca le llama a Cristo mi Dios, pero Cristo sí le llama a su Padre mi Dios. Así que, ¿Cristo es Dios en qué sentido? Bueno, el Dios el Padre es omnipresente, lo sabe todo, tiene todo el poder, también es adorado, también se adora al Hijo. ¿Cuál es la diferencia entre Cristo y su Padre? La diferencia es que uno es mayor que el otro. De que el Padre procede en todas las cosas, de Cristo no procede en todas las cosas, sino que son creadas todas las cosas. El Padre literalmente es su Padre y Cristo es su Hijo. En ese sentido no son igual. Así que, el cual, siendo Dios, o sea, de la misma imagen que habíamos leído en Colosenses, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. O sea, Cristo no tomó o no vino con toda la plenitud del Padre, con toda la divinidad del Padre, para que así nosotros no pongamos excusa de decir de que Cristo tuvo una ventaja en la tierra para poder vencer al enemigo, sino que se despojó a sí mismo. Está hablando de toda la posición que Dios le ha dado, de todo lo que equivaldría a ser Dios. ¿Cristo vino siendo inmortal? No, no vino siendo inmortal, sino mortal como nosotros. Por eso en de Pedro nos dice que el mismo Padre resucitó a Cristo. No fue Cristo quien se resucitó a sí mismo, ¿sí? Tomando forma de siervo. O sea, vino a servir. Y nosotros podemos notar cuando Jesús lavó los pies a sus discípulos. ¿Ok? Hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, literalmente hecho carne y sangre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de Cristo. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Esto precisamente concuerda con lo que dice, Padre mío, dame tu gloria, la que tenía antes de venir a la tierra. O sea, se le vuelve a otorgar todo lo que tenía Cristo antes de venir. Pero cuando nosotros hablamos de el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios, está hablando precisamente que no tuvo ninguna ventaja sobre en la tierra para poder vencer al enemigo, hablando de su condición de ser Dios, sino que se hizo hombre y la única ventaja que tenía era depender de las palabras de su padre, era depender de que su padre lo iba a fortalecer, de su espíritu para vencer el pecado, porque es el único medio que tenía Cristo para poder vencer el pecado y era el Espíritu de Dios. Así como nosotros tenemos el Espíritu del Padre, el Espíritu de Cristo, el cual nos ayuda a resistir toda tentación y a vencer todo pecado, como lo dice Gálatas 4:6. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Amén. ¿Cuántos minutos eran? Oh, son 10 minutos, todavía te faltan 5. 5, ok. Entonces, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Como dije anteriormente, esto es precisamente lo que enfatiza en que Cristo se hizo nosotros, no Dios entre nosotros. Cristo realmente así nos enseñó en su vida. Como Él dependió de su Padre, así nosotros tenemos que depender de Él. Cristo no tuvo ninguna ventaja. Ni siquiera la naturaleza de Adán antes de la caída. Ni siquiera eso. Cristo nació de una mujer que también había cometido pecado, que tenía la naturaleza humana caída. De esa misma condición, Cristo nació. ¿Cristo podía pecar? Sí. La única diferencia entre Cristo y nosotros es que Cristo decidió no pecar. No es que decidió no nacer con naturaleza humana caída. Así que esto demuestra precisamente de que Cristo no tuvo ninguna ventaja de que aferrarse cuando era Dios antes de venir a la tierra. Porque claramente seguía siendo de la tierra, pero sin todos esos atributos para poder recibir. Amén. Muchas gracias, Chris. Y entonces seguimos con la misma pregunta para nuestro querido Alexis. ¿Qué depuso Cristo al encarnarse y qué volvió a recibir con mayor honra? La Biblia dice que Cristo se despojó. ¿De qué exactamente se despojó y qué recibió de vuelta con mayor honra después de su victoria? Alexis, 10 minutos.
Muy bien. Y nosotros podemos decir, cuando se dice que Cristo se dispuso de su gloria, se refiere a que Él, siendo Dios o como Dios, voluntariamente se humilló, tomando, tomando la forma humana y aceptando el sufrimiento, la muerte en la cruz, no buscando su propia gloria personal, sino para manifestar la gloria de Dios el Padre, expiar los pecados de la humanidad, restaurar la relación con Dios, culminando en su exaltación y resurrección, donde su gloria divina se revela plenamente, permitiendo que sus seguidores también sean partícipe de ella. Pero quiero trasladarme a Juan, capítulo 10, verso 15. Dice lo siguiente: así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Ahí está diciendo, no fue que el Padre le obligó, le ordenó, eso es una tarea. Él puso su vida en el rescate de las ovejas. Pero dice también en Juan 10:17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. O sea que ahí no es que Cristo está diciendo que bueno, el Padre me dio, como nosotros que somos padres, cuando vamos a salir, le dejamos cierta tarea al hijo y no es una opción que el hijo va a hacer eso o no, porque nosotros le dejamos eso y si no lo hace, va a haber castigo con eso. Pero eso es cuando nos proyectamos de que fue una tarea. No, cuando el hombre pecó, pues se reunieron, pues hicieron un plan de redención. Adentro de ese plan de redención, Cristo decidió disponer su vida. Vamos a ver, a completar, a corroborar con ese pensamiento. Juan 10:18. Nadie me la quita. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Tremendo. O sea, Jesús no, no tomó, no se aferró a quien Él es. Él mejor se despojó de sí mismo para poder darnos el acceso con la glorificación. Porque él dice, el que venciere, le daré el derecho a sentar a la diestra de mi Padre, porque así como yo he vencido y me siento a la diestra de Él. O sea, si Cristo se hubiera quedado con la gloria, es clara que la raza humana se hubiera perdido. Pero Él decidió despojarse de esa gloria que tenía para depender totalmente de la gloria del Padre. Eso es lo que nosotros decimos la disposición. Ahora sí vamos a entrar en algunos textos bíblicos más donde vemos que Jesús, aquí vamos en Filipenses 2:6-9, dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciendo obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Alabado sea el nombre de Jesús. Nosotros en esos momentos necesitamos entender también cuál fue el objetivo por el cual Jesús
se dispuso su gloria para cada uno de nosotros. ¿Qué podemos decir en eso? El propósito fue lo siguiente. Él quería obedecer al Padre para que pueda cumplir lo que Él dijo. Ejemplo os he dado para que como yo hice, vosotros también hagáis. Entonces, Él vivir y morir para hacer la voluntad de Dios. Todas las cosas que yo hago es de mi Padre. Por eso, cada vez que Jesús te encuentra en una situación, en cualquier momento, levanta los ojos hacia el cielo. En ese caso, no está dependiendo de la gloria que Él tenía ya, sino Él está dependiendo totalmente del Padre. Podemos ver en el caso de los panes y los peces. Él dio las gracias al Padre y de ahí pues el Padre con su poder decidió aumentar los panes para abastecer. Pero aparte de la obediencia total y capital, había otro plan en esa disposición, es la redención. Si no hubiera dispuesto Jesús su gloria, no iba a ser igual al hombre, por lo tanto no iba a calificarse para poder ser abogado nuestro. Si alguno pecare, abogado tiene Cristo Jesús, nuestro abogado perfecto. O sea, la segunda razón por la que Jesús se dispuso de su gloria, porque tenía que ser humano, maltratado por los deseos, por las cosas, todas las cosas que nosotros somos maltratados y azotados, aún así vencer esas cosas para que no solamente poder entender a nosotros por qué nosotros pecamos, sino también para decir al Padre, Alexis pecó, pero yo me hago responsable de su pecado porque él se arrepintió y él me pidió perdón. Él está siendo sustituto de cada pecador, pero para poder hacerlo, él tenía que haber sido maltratado o ser atacado, ser tentado, pero aún así ser victorioso sobre la naturaleza humana. Y el tercer punto por el cual que podemos hablar es la revelación. O sea, mostrar la majestad y el poder, la santidad de Dios a través de la persona de Jesús en la obediencia. O sea, Jesús se despoja, pero esa disposición no lo menguó, sino puso a nuestro nivel que si nosotros obedecemos a Dios, mayores cosas de las que Cristo hizo, nosotros podremos hacer. Jesús se dispuso para poder hacernos entender el Padre, que el Padre está ahí, el Padre está para protegernos, entre otras cosas. Y si calculamos el siguiente verso, que dice, que se encuentra en Juan 17:5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ese Jesús que nació de manera frágil, recién nacido, que Herodes quería acabarse, pero él dispuso su gloria, pero confiando totalmente en la protección del Padre. Nació, creció en obediencia, murió, resucitó. Entonces ahora, después de haber obedecido todos los propósitos por los cuales se dispuso, entonces ahí pide al Padre que por favor que le devuelva la gloria que tuvo con él. También vemos en Hebreo 2:14, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Dispuso, nos redimió. Entonces,
nos enseñó a obedecer y nos va a glorificar. Ahora bien, después que Cristo venció, entonces Tiempo. Dios le dio el poder que siempre ha tenido. Bendiciones. Amén, gloria a Dios. Nuevamente, gracias por respetar el tiempo. Esto está muy bueno, hermanos. Tenemos 2 puntos claros aquí. Entonces voy a hacer, Chris, ¿tienes alguna pregunta para Alexis? En Alexis tendrás 5 minutos para contestarla. Sí, yo quisiera hacerle una pregunta a Alexis y está basado precisamente a lo de Jesucristo. Cuando él entiende que Cristo ha tenido eternamente, lo que hemos enfatizado, se refiere a que si Cristo tuvo algún momento en la eternidad un inicio o no tuvo un inicio. Me refería a eso para entender a qué se refiere él sobre hijo, la relación que tiene tanto el padre como el hijo. 5 minutos, Alexis. Muy bien. En ese aspecto, la Biblia nos dice en Juan, en el principio era el verbo. O sea, si nosotros, según mi entendimiento, para que nosotros podamos entender un poco al Padre y al Hijo, pues se armó un plan de redención donde cada uno de ellos tienen que jugar, que hacer lo que le corresponde para salvarnos. El Hijo decidió entregar su vida. Ahora bien, adentro del plan de redención podemos decir que si el Hijo es derivado del Padre, se supone, mi hijo Juan Elías no pudo ser juntamente conmigo, porque si nace conmigo, no somos padre e hijo, seríamos hermanos. Para que pueda haber el término padre e hijo, debe de haber que el padre engendre a ese hijo. Partiendo desde ahí, claro que nosotros no sabemos en qué momento se hizo, pero sí en algún momento en la eternidad el Padre engendró al Hijo. Porque engendrar es dar un nacimiento, no es un ser creado, pero en algún momento Dios sacó una parte de sí, pero nosotros no podemos entrar en especulación, pero partiendo de que lo que es la humanidad, porque en realidad esas cosas necesitaremos la eternidad para poder entenderlo. Pero partiendo de un escrito está, podemos decir que sí en algún momento, porque así está escrito, que mi hijo te engendró hoy. Ese hoy no sabemos en qué momento es y cuándo fue, pero sí partiendo de la base bíblica, podemos decir que en algún momento el Padre engendró al Hijo. Amén, gracias. Gracias Ignacio, nuevamente. solo quería sacar la duda nada más de esa posición porque quería ver si realmente... Chris, ahora tú tienes sí. una pregunta para... Okay. No, perdón, Alexis tiene una pregunta para ti. Sí, tenemos 5 minutos. Sí, vámonos, Alexis. Gracias. Sí, hermano Chris, me gustaría saber qué hubiera pasado si Jesús en algún momento en el plan de redención, en lugar de depender del Padre, se hubiera levantado la mano, se hubiera sido la mano para utilizar su poder como Dios. ¿Qué hubiera pasado a la humanidad? 5 minutos, Chris. La humanidad se hubiera perdido. Esa sería mi respuesta sencilla, por el hecho de que Cristo, si hubiera levantado su mano para hacer su voluntad, estaría precisamente haciendo su voluntad y no la voluntad del Padre. O sea, en pocas palabras, estuviera en desobediencia al Padre y eso equivaldría a una rebelión con su Padre. Por ende, Cristo no podría estar calificado para venir a salvar a la raza humana, ya que ni siquiera podía someterse a su Padre. Perfecto. Amén, tremendo. Vámonos entonces a la tercera pregunta. Y ¿qué significa que Cristo fue hecho menor que los ángeles y cómo se relaciona con su exaltación final? Los versículos son
Hebreos 2:9, Hebreos 1:3 al 4, Efesios 1:20, 22. Para cerrar nuestro debate, pasamos a la humillación y la exaltación de Cristo. ¿Qué significa que fue hecho menor que los ángeles y cómo se conecta eso con su exaltación por encima de todo hombre? Empezamos con Alexis. Muy bien. La frase poco menor que los ángeles proviene de la Biblia, específicamente partiendo del Salmo 8:5 y también del texto bíblico que tenemos, que es Hebreo 2:7, refiriendo a la grandeza y divinidad de la humanidad creada a imagen de Dios. En el Nuevo Testamento, la humillación y posterior exaltación de Jesús, quien tomó la forma humana para redimir la gente, experimentando la muerte para ser coronado de gloria y honor, finalmente tener dominio sobre todo. O sea, cuando está hablando, refiriendo de que se hizo menor que los ángeles, es el mismo título que se le dio a Adán. Nosotros sabemos que Jesús es 100% hombre y también 100% Dios. Entonces, si vamos a partir desde el 100% humano, tiene que ser menor que los ángeles. ¿Por qué? Porque si Jesús no toma esa naturaleza, como decía el hermano Cristo ahorita, no iba a poder morir. Y si no iba a poder morir, Jesús no iba a tener miedo. Si Jesús no iba a tener miedo, Jesús tampoco iba a pecar. Porque si está por encima de los ángeles, pues sería entonces jugando el papel divino. Ahora, para poder entrar en el cuerpo humano, es obvio que Jesús tenía que ser menos que los ángeles. Y sobre todo vemos en la transfiguración, cuando Jesús estaba en el Getsemaní, donde no tenía fuerza, los discípulos lo habían abandonado, había pedido oración, se durmieron. Ahí vemos de que Dios le envió poder, le envió refuerzo de parte de los ángeles, haciendo venir a Elías para entender si Elías, que es un humano, pudo obedecer de manera tal y ser trasladado, y que él mismo, si obedeciese, también iba a tener esa misma exaltación. Ahora bien, nosotros sabemos, cada uno de nosotros, como seres humanos, es ser un poco menor que los ángeles, no es algo tan sencillo. Viviendo en un mundo donde en el cielo el diablo arrastró una tercera parte de los ángeles, que hoy en día que son demonios, que están estudiándonos con intensidad diabólica, tomando nuestras debilidades, nuestras dificultades, nuestros problemas para hacernos caer. Eso no es un papel sencillo. Así que vamos a entrar en los versos bíblicos, porque ¿cuál es el significado del Nuevo Testamento de que Jesús tomó ese papel más pequeño que los ángeles? El propósito de ser humano se destaca a la posición especial y el valor de ser humano ante Dios, a pesar de su aparente inferioridad temporal frente a los seres espirituales. Eso no solamente le estaba dando a la imagen del ser humano un valor preponderante, sino también estaba diciendo al humano: mira, si yo pude con el poder de mi Padre, tú también puedes, no te rindas. Entonces, de la humillación a la exaltación, Jesús, al padecer la muerte, fue hecho un poco menor que los ángeles, pero por esto mismo fue coronado de gloria y honor y puesto por toda la creación, completando lo que primero Adán no pudo completar. Adán fue creado menos que los ángeles, pero aún no teniendo esa naturaleza caída,
pues pecó. Jesús acepta la naturaleza caída de Adán, entonces eleva, se glorifica al no cederse al pecado. Así que en resumen la frase habla de la extraordinaria dignidad y propósito del ser humano en la creación de Dios. En el Nuevo Testamento se usa para explicar el sacrificio redentor de Jesús para restaurar esa dignidad que fue perdido. Si nosotros vamos en la creación, Jesús creó todas las cosas, pero en esa misma creación, cuando le toca el sexto día crear a Adán, no quería hacerlo solo. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Nosotros somos lo más precioso que Dios creó. Somos importantes a los ojos de Él. Al Jesús tomar esa posición, nos está diciendo a nosotros, esta inferioridad no es una desventaja, sino es una ventaja, porque si nosotros obedecemos como obedeció Cristo, porque Cristo tomó esa naturaleza, pero después de haber obedecido, fue glorificado, y sobre todo dice que no hay otro nombre bajo el cielo que podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesús. Ese nombre fue exaltado, pero no es porque nació y se exaltó, porque si nosotros tomamos el plan desde que Jesús era Dios, pues tenía esa exaltación, pero la exaltación humana lo encuentra después de haber vivido, obedecido y dar la prueba de que sí se puede obedecer a Dios por vía del Padre. Tenemos ahí dos textos que son Hebreos 2:9 que podemos repetir, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor de los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. ¡Wow! Jesús es glorificado no solamente porque obedeció, es también porque Él dejó que la gloria del Padre pueda reflejarse en Él por vía de una obediencia total. Y el segundo verso, que es Hebreo 1, 3, 4, dice, el cual siendo el resplendor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad. Tremendo. Así ahí vale repetir de nuevo, al que venciere le daré a comer del árbol de vida y se sentará a la diestra de mi Padre, como yo he vencido y me siento a la diestra del Padre. Así que en eso Cristo pudo tomar la mejor forma de lo que es menos, utilizar la obediencia para multiplicarlo y hacerlo lo más grande. Así que podemos decir que Cristo, al ser menos que los ángeles, se glorificó por la obediencia. Y nosotros, después de haber perdido la inmortalidad, pues también si obedecemos, recuperaremos la inmortalidad con Cristo, porque Cristo obedeció y está en el trono del Padre. Así que Dios a cada uno de nosotros nos dé la misma fuerza, y sobre todo y que nosotros le permitamos a Él, porque Jesús se despojó de sí. Asimismo necesitamos despojarnos del yo, de nuestras concupiscencias, y poner al Dios por encima de nosotros. Mientras tanto, si no podemos y tenemos a Cristo como nuestro abogado, como el abogado perfecto para defendernos, porque sí Él pudo con el pecado, y en Cristo
todos nosotros también podremos con el pecado. Es cuanto. Amén. Amén, gracias. So, Chris, ¿qué significa que Cristo fue hecho menor que los ángeles y cómo se relaciona su exaltación final? 10 minutos. Es importante eso porque eso demuestra precisamente cómo Cristo rescata la raza humana. Cuando nosotros venimos a Hebreos capítulo 2:7, dice lo siguiente, y aquí está hablando del hombre. O sea, sabemos que Dios creó al hombre del polvo de la tierra, ¿cierto? A imagen de Dios lo creó. ¿Quién era precisamente el hombre cuando Dios creó a la raza humana o a Adán? ¿Quién era precisamente Adán? Era un poco menor que los ángeles. Dice Hebreos capítulo 2:7, le hiciste un poco menor que los ángeles, hablando de Adán, le coronaste de gloria y de honra, algo que no se ganó, sino que es un regalo, y le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Y cuando hace referencia a todo lo sujetaste bajo sus pies, haciendo referencia a todo lo que Dios había creado. ¿Ok? Pero la parte donde dice, le pusiste un poco menor que los ángeles, claramente, los ángeles son seres divinos, ¿no? Que viven en el cielo, nosotros seres humanos que vivimos en la tierra. Ahora, esto es importante porque cuando el hombre, antes de pecar, tenía una condición perfecta, tanto moral como físico, ¿sí? Estaba coronado de gloria y de honra, claramente. Ahora, cuando el hombre falla, comete violación a la ley de Dios, baja de su situación, de la posición en la cual fue hecho. Baja en un nivel para decirlo de esa manera, lo más sucio que puede haber de la raza humana, o sea, la condición que Dios no hizo a Adán. No lo hizo con un corazón torcido, no lo hizo con una naturaleza humana caída, no lo hizo carne de pecado. Ahora, ¿en qué condición también Cristo vino? En Hebreos capítulo 2:9 vemos lo siguiente, hablando de Cristo. Recordemos que estamos hablando de Adán en Hebreos capítulo 2:7, el primer Adán, y luego hablamos de Adán, el segundo Adán, hablando de Cristo, y vemos el panorama y el contraste que hay ahí. Adán, coronado de gloria, le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste. Esa era la condición de Adán ante la caída. Cuando Adán cae, desobedece a la ley de Dios, pierde el coronaste de gloria y de honra, pierde pusiste sobre las obras de tus manos y lo sujetaste en todo bajo sus pies. Hoy, en la actualidad, todo eso ya no sigue sujeto a Adán. Ya no, para nada. Así que vemos ese contraste que Adán pierde todo eso en el momento en que él pecó. Pero ahora, en el contraste con Cristo, Cristo viene a recuperar todo lo que Adán perdió. En ese sentido, vemos acá, en el sentido de que Adán era hombre, así Cristo también se hizo hombre. Versículo 9, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Así como Adán fue hecho menor que los ángeles, así Cristo también fue hecho menor que los ángeles, hablando de la naturaleza humana. ¿Ok? A Jesús, coronado de honra y de gloria y honra, algo que realmente tenía Adán. Le coronaste de gloria y de honra. Jesús recupera nuevamente la honra y la gloria que tenía Adán. Así Cristo, siendo hombre, recupera lo mismo que tenía Adán, coronado de honra y gloria. Y a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gloria de Dios buscase la muerte por todos. Ahora, aún queda todavía por demostrar lo que sale en Hebreo, todo lo sujetaste bajo sus pies. A quien miramos realmente que va a ser sujetado todo a sus pies, va a ser a Cristo. ¿Por qué Cristo va a ser coronado de honra y gloria? ¿Por qué recupera eso? Y todo lo que ha sido puesto bajo sus pies. Porque está para volver a entregar a aquel que en verdad, en Hebreo capítulo 7, se le fue coronado de honra y gloria. Igualmente también se le será sujeto todas las cosas bajo sus pies. O sea, en pocas palabras,
Adán va a volver a tomar la misma posición que tenía antes de la caída. Y eso es lo que viene Cristo a traer nuevamente, a restablecer todo. Cielo nuevo y tierra nueva. Es lo que hubiera pasado con Lucifer si se hubiera arrepentido. Hubiera vuelto a tomar la misma posición que tenía antes de su rebelión. Ahora, sabemos que Adán no hubo una rebelión abierta, sino que hubo un engaño, mientras Satanás sí hubo una rebelión abierta. Y una de las cosas es que Adán fue tentado desde el exterior, mientras Lucifer fue tentado desde el interior, a pesar de que era un ser celestial, ¿cierto? Así que el ser tentado desde el interior equivale a una revelación abierta, una decisión que tomó desde adentro, mientras ser tentado desde el exterior fue una mentira que se introdujo en el huerto del Edén, fue inducido a pecar. Ahora, cuando vemos a aquel que es Jesucristo, en la cual luego, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todo, o sea, Cristo fue glorificado, fue honrado, y en él se ve precisamente la recuperación de la raza humana. Si Jesús hubiera decidido no hacer el plan de redención, no se hubiera hecho un poco menor que los ángeles, en aquel día en que Adán pecó, hubiera habido la primera declaración de la extinción de la raza humana. No hubiera existido más la raza humana. Jesús hubiera dejado que el hombre se perdiera y muriera si no se hubiera hecho un poco menor que los ángeles. En pocas palabras, decir que aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles es lo mismo de decir de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El ser hecho un poco menor que los ángeles demuestra el amor que tenía el Padre con la raza humana, y de esa manera demuestra cómo realmente se interesa por nosotros al entregar a su único Hijo unigénito. O sea, el interés que tiene Dios con nosotros es tan grande que tuvo que dar a sus hijos para hacerse un poco menor que los ángeles, a pesar de que él tenía toda la igualdad con Dios en el sentido de ser de la misma naturaleza, sustancia y atributos. Amén, tremendo. Muchas gracias, Chris. So, estamos a punto de terminar, hermanos. Si alguien quiere hacer una pregunta, el número de teléfono va a estar ahí para poder llamar o dejar un audio. Y si no, vamos rápidamente con lo último. Alexis tiene alguna pregunta para Chris. 5 minutos para respuesta, si hay alguna pregunta. Ok, antes de la pregunta hay algo que tenemos que tener bien claro. Es que al aceptar Cristo, la degradación, o sea, la disposición de su gloria, estaba dando la oportunidad al enemigo a atacarlo, y existía la posibilidad, porque Jesús, cuando Jesús está en la tierra, estaba en juego muchas cosas que son más grandes que nosotros. El Hijo, al salir del cielo, despojarse y aceptarse menos que los ángeles, podía existir una interrupción eterna entre el Padre y el Hijo. Si Jesús hubiera pecado, iba a perder esa relación completa que hubo en el Padre. Partiendo desde ahí, eso no es algo tan sencillo. Jesús jugó todo por nosotros. Jugó su posición, jugó su gloria, jugó su divinidad solamente para salvarnos. ¡Wow! ¡Qué tremendo amor! Cuando la humanidad sabemos que utilizamos el amor para engañar, para mentir, las peores cosas que están pasando en la humanidad hoy en día pasan en el nombre de amor. La gente matan por amor, la gente miente por amor y hacen y deshacen. Pero el amor de verdad que parte desde 1 Corintios 13 es el que Cristo demostró. Entregó todo, pero aún así Él tuvo la victoria. La pregunta mía, hermano Chris, para terminar sería, adentro de su ser, ¿qué sensación tiene después de haberse dado cuenta que Jesús se puso en una posición
tan difícil para poder rescatarte a ti? ¿Y qué tú estarías dispuesto a hacer por Él? Si tú estarías dispuesto a vivir por Él, ya que Él murió por ti y arriesgó todo por ti, hermano. 5 minutos, Chris. El micrófono está cerrado, hermano. Oh, Sí, la pregunta está muy interesante. Muchas gracias. 5 minutos. Creo que el primer punto es algo que toda persona tiene que conocer para saber valorar, ¿no? Cuando nosotros conocemos el amor de Dios revelado en su Hijo y Jesucristo entregándose de manera voluntaria, siendo nosotros, cuando entendemos eso en el cual Cristo es como nosotros, padeció como nosotros, no puede haber ninguna duda en mi persona en la cual yo pueda venir confiadamente al trono de la gracia para pedirle perdón. Y no solamente pedirle perdón, sino la seguridad de saber de que Él me perdona. O sea, para mí es una alegría saber de que Cristo demostró que yo puedo vencer así como Él venció. Porque puedo entender de que Cristo era igual a nosotros en todo el sentido, solamente con una distinción. Decidió no pecar. O sea, Cristo te dice, yo voy a ser como tú, en el mismo nivel que tú, y la única ventaja que voy a tener yo es la dependencia de Dios, mi Padre. Así, yo me voy a entregar para que tú puedas tener una ventaja en la tierra y va a ser la fe que vence al mundo, la fe que se pone en Cristo. O sea, en sí me gusta porque cuando yo empiezo a reconocer eso, empiezo a leer la vida de Cristo, cómo fue crucificado, cómo fue bofeteado. A veces nosotros, aún siendo cristianos, solemos tener el yo dentro y solemos discutir entre los hermanos y empezamos a ofenderlo a él, y entonces en ese sentido no valoramos precisamente el haber venido a Cristo el primer día que decidimos seguirle, el día que lo bautizamos, el día que decimos, Señor, de aquí para adelante tú vas a seguir porque valoro realmente lo que vos hiciste por mí. ¿Me entendés? Cuando realmente venimos a Cristo, todo el yo empieza a salir. Por eso entendemos que mi valor hacia Cristo es muy importante porque Él me toma como barro y sé que a pesar de todo lo que yo he hecho en mi vida, Él va a ir moldeando cada parte de mi carácter. Y yo estoy agradecido con Dios porque primero me ama por medio de su Hijo y Cristo porque me ama como el mismo amor que tiene el Padre con la raza humana. Y a veces cuando yo me enfrento a una tentación, yo ahora recapacito y evalúo, digo yo, ¿será justo de que yo ceda esta tentación para ofender a mi Salvador? ¿Será justo realmente ofender su honor? Porque todo se trata del honor del Padre y del Hijo. Y me doy cuenta que cuando Cristo viene y se hace yo, defiende el honor de su Padre por medio de la obediencia, me dice Jesucristo a mí, ahora tú tienes que hacer lo mismo. ¿No? Ahora, ¿por qué nosotros obedecemos a Cristo? Porque reconocemos el amor, porque el amor es lo único que nos trae a Cristo. Sin el amor, nadie podría acercarse a Cristo. Porque acercarse a Cristo es acercarse a su Padre. Y aquí donde yo me pongo a pensar, digo yo, realmente el sacrificio de Cristo es algo que vamos a pasar estudiándolo para toda la eternidad, todo el plan de redención, para toda la eternidad. Muchas personas dicen, no, pero es que ya no hay más que aprender, ya no hay más que entender, ya Cristo murió por nosotros, pero una cosa es tener el conocimiento, otra cosa es entender realmente a profundidad lo que Cristo padeció por mí, lo que tuvo que soportar por mí, las tentaciones que hizo para demostrarme cómo realmente se puede vencer el enemigo. No es con poderes sobrenaturales, sino simplemente por la palabra de Dios, la confianza que tenemos en Jesucristo. Para mí es un valor muy grande. Y eso es lo que me ha puesto a mí estar aquí dialogando estos temas. Dale gracias a Dios por vos, dale gracias a Dios por Brenda, que la verdad las cosas cuando yo los veo hablando y predicando la palabra de Dios, digo yo, habemos personas que sí queremos exaltar a Cristo y no podemos decaer, sino seguir peleando la buena batalla de la fe. Amén, gloria a Dios. Chris, ¿tienes alguna pregunta para Alexis para culminar?
La verdad creo que no tengo ninguna pregunta para Alexi. La posición que él tiene me parece que está fundamentado según las escrituras. Eh, y sí veo realmente de que sí le tiene un aprecio a lo que sería el conocimiento de Dios. O sea, pues sí, yo creo que Alexis, no tengo ninguna pregunta para Ok. esa persona. Amén. ¿Y hay alguna pregunta del público? Entonces, mientras tanto, el próximo domingo estaremos aquí con Cristo mata o no mata. Tenemos eso el próximo domingo a las 9 y no sé si hay... Bueno, entonces damos gracias a Dios y a ambos participantes por su aporte bíblico. Cristo es el centro y su humillación y exaltación nos muestran el amor de Dios desde la eternidad hasta la cruz. Y todos los que nos escuchan, les animamos a seguir estudiando la palabra con profundidad y reverencia. Que Dios los bendiga. Estaremos compartiendo siempre los shorts y ustedes con ese link pueden entrar para el mismo canal. Bendiciones para todos. Maranata, gracias Chris. Y hacemos una oración más. Chris, tú serías el que podría cerrar como empezó Alexis con la oración. Si es posible ponernos de rodilla, Claro. que es la mejor manera de mostrar que respetamos a Dios. Vamos a orar. Amantísimo eterno Dios, Padre celestial, soberano del universo, te damos gracias por este amanecer, por la oportunidad de seguir vivos y poder apreciar tu grandeza. Tu misericordia se revela en toda la creación. Amén. A pesar de, Señor, de que nosotros somos débiles, venimos confiadamente en Cristo Jesús para fortalecernos y mantenernos firmes hasta el día que Jesús salga del lugar santísimo y venga a traer a tu pueblo. Tenemos la confianza, Señor, de que nos vas a sacar victorioso de esta pelea, de que vas a usarnos a nosotros para hacer luz del mundo, para poder apagar todas estas tinieblas. Que todo se haga conforme a tu voluntad y no conforme a mi voluntad. Dándote la gracia por la hermanita Brenda, darte la gracia por Alexis también, que lo pueda fortalecer a él y a toda su familia, que lo pueda llenar de conocimiento. Pero lo primordial, Señor, danos humildad para ir creciendo en tu sabiduría. Y que todos podamos unirnos en la misma fe, despojándonos del yo, de las ideas preconcebidas, para poder alcanzar ese conocimiento que tanto necesitamos. Ayúdanos a recoger los fragmentos, Señor, de tu preciosa verdad, de tu justicia en Cristo. Ayúdanos, Señor, a podernos rendir, poner nuestro corazón en tus manos, en tus pies, para que tú puedas hacer en nosotros lo que nosotros no podemos. Pidiendo también por la audiencia, que pueda bendecirlo a cada uno de ellos y a toda su familia, que en esta charla que tuvimos hayamos aprendido tanto todos. Todo esto, Señor, te pido y que puedas proteger durante toda la semana de la tentación y darnos la victoria. En el nombre de Jesucristo te lo he pedido. Amén. Amén. Amén.